Qué grato que es estar nuevamente juntos para compartir una una nueva clase de este hermoso curso. Teníamos mucha expectativa cuando con el licenciado Oscar Mirgoni eh, armamos este curso para la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo. Teníamos sí expectativas, pero realmente ustedes, queridos estudiantes, tanto hombres de negocios como pastores, líderes, creyentes de las diferentes congregaciones, de diferentes provincias de nuestro país y de otros países también han superado nuestras expectativas y nos han alentado con tantas palabras hermosas, tantos mensajes tan lindos que nos alientan a continuar dándole una profundidad bíblica importante a cada enseñanza, a cada lección. Así que yo, por supuesto, les estoy agradecido por estar cada semana invirtiendo su tiempo. Estoy hablando a hombres de negocios y sé que los hombres de negocios saben lo que es invertir y realmente lo que están haciendo es invirtiendo el tiempo. Y estamos dándole una profundidad bíblica a estas enseñanzas porque estamos hablando para hombres de negocio, la Fraternidad Internacional de Hombres de negocio, hombres que han sabido superar las dificultades del mercado, que han invertido, han asumido el riesgo empresario, han superado y han vencido cada dificultad que se les ha presentado en el mundo de los negocios. Entonces, por eso a mí se me hace interesante hablarles y plantearles las enseñanzas desde una profundidad bíblica que no cualquiera podría soportar o podría admitir o podría sobrellevar. Los estoy sacando del evangelio facilista de la religión tradicional o de las religiones, el evangelio facilista, y los estoy llevando a un evangelio de compromiso, a un verdadero conocimiento de Dios, a un verdadero conocimiento de Jesucristo, o una verdadera pertenencia al reino de Dios. Así que no me asusto, yo he pasado por las mismas situaciones que pasan ustedes y asumiendo riesgos profesionales, riesgos empresariales, y sé lo que es luchar y sobrellevar y vencer. Llegar al final por ahí habiendo atravesado situaciones muy críticas y vencer en el mundo de los negocios, y sé que ustedes tienen esa templanza y ese carácter como para recibir estas palabras y esta enseñanza de las Sagradas Escrituras, estas enseñanzas de nuestro Santo Maestro Jesucristo, tan profundas, y poder soportarlas y poder sobrellevarlas y poder meterse con todo el corazón en el reino de Dios para realmente por la salvación de sus almas, por la salvación de sus familias y para ser instrumentos útiles en las manos del Señor para la salvación de muchas personas, de mucha gente. Así que este es el desafío que estamos compartiendo ustedes y yo, y el texto lema que hemos tomado para el curso es: si estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, usted lo tiene en su pantalla, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Ustedes reciben la palabra con solicitud y me doy cuenta, son innumerables los mensajes que recibimos de identificación, donde se sienten identificados con las enseñanzas, donde nos alientan a continuar, a hacer lo profundo que sea necesario con las Escrituras y que realmente les está haciendo bien. Así que reciben la palabra con toda solicitud, y es importante también que escudriñen cada día la Biblia, las Escrituras, para ver si las cosas que yo les estoy transmitiendo son realmente así o no, porque la única verdad no es lo que yo les enseño, esto no es la verdad revelada está escrita en la palabra de Dios, es la única verdad revelada, la palabra de Dios. Así que, bueno, sin más introducción, hoy tenemos una clase muy intensa, espero que estén con su cuaderno, con su lápiz, porque siempre, o sea, yo tengo un corazón docente y una capacitación docente, entonces yo no les leo la lección que ustedes ya tienen en su material de estudio, ustedes ya se dieron cuenta, siempre les estoy dando más aportes,
más aportes, mayores aportes que usted deberá anotar en su cuaderno como para complementar la lección que está escrita. Hoy nos toca un capítulo que le llamamos el bautismo. Está titulado El bautismo. Y estudiaremos hoy dos palabras en idioma hebreo. Dos palabras en idioma hebreo. ¿Por qué en idioma hebreo y por qué no en inglés o en alemán o en francés? No, en idioma hebreo porque es el idioma original de la Biblia. Entonces necesitamos estudiarlo en el idioma original de la Biblia para ver que la traducción que se ha hecho al castellano, a veces se ha buscado una palabra que más se identifica con la palabra original, pero no necesariamente abarca todo su contenido, todo su significado. No se olviden que la Biblia fue traducida del hebreo y algunas partes en arameo, unos 200 años antes de Cristo fue traducida al griego, del griego después se tradujo al latín, se tradujo al inglés y después vino Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera que le revisó la traducción y la tradujeron al castellano, pero tomando todos esos antecedentes, inclusive la versión King James del inglés. Entonces, a medida que se fue traduciendo, por ahí algunos significados amplios de las palabras en hebreo fueron reduciéndose. No digo que se fueron perdiendo, fueron reduciéndose. Por eso hablamos de que hoy vamos a estudiar dos palabras del idioma original, del idioma hebreo. Una es semijá y la otra es tevilá. Obviamente no se pronuncia así en hebreo. Acuérdense, en hebreo la J no existe, no existe la letra J. Entonces, pero nosotros lo vamos a pronunciar en cordobés, en muy buen cordobés. Lo vamos a decir semija, tal como la leemos, y tevilá, tal como la leemos. Anote ya en su cuaderno esas dos palabras, porque a medida que vamos a ir desarrollando la lección, usted va a ir descubriendo el significado de ambas palabras, semija y tevilá. Vamos a la lectura. Siempre hacemos lo mismo, partimos de una lectura bíblica central y a partir de la lectura bíblica vamos a desarrollar el tema. Así que como es extensa la lectura, se lo voy a poner en la pantalla más grande para que juntos la podamos leer. Dice: entonces respondió Moisés a Jehová diciendo: ponga Jehová Dios de los Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación. Le está pidiendo Moisés a Dios que ponga otro líder en su lugar, porque ya Moisés estaba viejito, tenía como 120 años, y le estaba pidiendo a Dios que ponga otro líder en su lugar. Versículo 17, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Y quiero que usted resalte en su Biblia esta frase: pondrás tu mano sobre él. Pondrás tu mano sobre él. Versículo 19. Y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Y pondrás de tu dignidad sobre él. Otra cosa para resaltar allí: y pondrás de tu dignidad sobre él. Dios mismo le estaba diciendo a Moisés que seleccione a Josué, hijo de Nun, en el cual hay espíritu, hay temple, hay carácter, y que le ponga la mano sobre él. Pero no solamente eso, le está diciendo en el versículo 20, y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio del Urim delante de Jehová. Por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán, él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. Y Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación. Y esto también es para resaltar: y puso sobre él las manos. Y puso sobre él las manos. Y le dio el cargo, como Jehová había mandado, por mano
de Moisés. Está ahí nomás la lectura de la palabra de Dios. Es interesante que ahí hemos notado y hemos resaltado en la Biblia dos cosas importantes, y una es que eh, Moisés tenía que poner sus manos, tenía que hacer una imposición de manos, poner sus manos sobre Josué, poner sus manos sobre Josué. Y que Josué tenía espíritu, dice, tenía carácter, tenía formación. Moisés tenía que poner sus manos sobre él, y el versículo 20 habíamos leído que eso implicaba poner la dignidad de Moisés sobre Josué. ¿eh? Por eso el 20 decía, y pondrás de tu dignidad sobre él. Y después finalmente en el versículo 23 dice, y puso sobre él sus manos y le dio el cargo. Así que ahí tenemos un contexto a partir del cual podemos comenzar a desarrollar el tema de hoy. No se olviden que el tema es el bautismo. Y hemos anotado dos palabras, semijá y tevilá, en cordobés, por supuesto, pronunciada en cordobés. Entonces, hay una palabra que es de fundamental importancia para esta enseñanza. Es una de las dos que les he mencionado. Esa palabra en idioma hebreo es semijá. Semijá. Yo se la digo cómo se escribe, semijá. Y la vamos a utilizar en hebreo porque no tiene traducción directa con una sola palabra en idioma castellano, como les dije al principio. Después de tantas traducciones, si vamos al original, a la palabra semijá, que está incluida dos veces en el pasaje que hemos leído en hebreo está dos veces en el pasaje que leímos. Entonces esa palabra semijá no tiene traducción directa con una sola palabra en la lengua castellana. La palabra semijá significa imposición de manos, y está traducida como imposición de manos, pero significa más todavía, significa dádiva de autoridad, responsabilidad, dar bendición a otra persona, ordenarlo para algo, significa propiedad. Ven que la palabra semijá no es solamente imposición de manos. Nosotros la vamos a utilizar como imposición de manos, pero la usamos también para bendecir a otras personas. La utilizamos, por ejemplo, en cada cena del viernes a la noche, la cena familiar del viernes a la noche, la usamos para bendecir a nuestra esposa como sacerdotes, y la usamos para bendecir a nuestros hijos como sacerdotes del hogar. Entonces, fíjense que la bendición también está incluida dentro de la palabra semijá, o la ordenación, que en realidad es lo que hizo Moisés con Josué. Lo ordenó para que sea su sucesor en el liderazgo de la nación de Israel. Entonces, esta palabra que se traduce como imposición de manos es muy profunda, es muy significativa, pero fundamentalmente para nosotros en el día de hoy, en esta clase, tiene un significado espiritual muy grande. Entonces, semijá. Dice que Yahweh Dios ordenó a Moisés que haga una ordenación, dijimos, con Josué frente a toda la congregación, versículo 18. Toma a Josué, le dijo Dios, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y le hará semijá. Ahí tienen otra vez el pasaje, le transcribí los textos para que lo vayan leyendo, y yo voy reemplazando. Dice, y le harás semijá, pondrás tu mano sobre él. Y lo pondrás delante del sacerdote y le darás el cargo. En relación entonces con la palabra semijá, la frase que quiero destacar de esta lectura es la siguiente. El versículo 20, al poner las manos sobre Josué, al hacerle semijá, o sea, imposición de manos, la dignidad de Moisés estaba siendo puesta sobre Josué. Versículo 20, y pondrás de tu dignidad sobre él. O sea, la dignidad de Moisés estaba siendo puesta sobre Josué. Si bien Josué reunía los requisitos para cumplir la función que le sería delegada, porque era un hombre de carácter, un hombre esforzado, un hombre valiente, varón en el cual hay espíritu, dice la Escritura, lo más importante de la delegación era que Moisés iba a poner su propia dignidad sobre Josué.
Quiero que vayan siguiendo la lectura y vayan tomando nota, porque esto no lo tienen en el material de estudio. Entonces, con toda seguridad, que en ese momento, en el momento de su ordenación frente al sacerdote Eleazar y a toda la nación, en ese momento, lo más importante para Josué, con toda seguridad, no era su propio llamado, su vocación, su valentía, sino que era el llamado de Moisés, que era quien le estaba poniendo su dignidad sobre él, quien estaba imponiendo sus manos sobre él, quien estaba haciéndole semijá, imposición de manos. Entonces, lo que más le importaría seguramente a Josué era el llamado de Moisés. ¿De dónde provenía ese llamado de Moisés, esa autoridad espiritual de Moisés? Es decir, ¿quién le había hecho semijá a Moisés? Van siguiendo, porque después les voy a referir quién le hizo semijá a Jesucristo. Y después voy a llegar a quién nos hace semijá a cada uno de nosotros. Entonces ese es el encadenamiento que quiero hacer para que vayamos construyendo gradualmente el razonamiento para poder entender la profundidad de este concepto. Entonces, porque si Dios fue el que le dio la autoridad a Moisés, entonces cuando Moisés impusiera sus manos a Josué, el que le estaría dando la autoridad sería Dios mismo, porque sería Dios el que se le dio a Moisés y la dignidad de Moisés se estaba poniendo sobre Josué. Es como si Dios mismo estuviera poniendo sus manos sobre Josué. ¿Se entiende? ¿Quieren que pare un poquito? ¿O lo vienen siguiendo al tema? Bien, si lo vienen siguiendo, entonces concluimos que en definitiva la dignidad de Josué provino del hecho de que Moisés fue quien le impuso las manos frente a toda la congregación de Yahweh Dios. ¿De dónde provino la dignidad de Josué? Del hecho de que fue Moisés y no otra persona, sino Moisés el que le impuso las manos, el que le hizo semijá. De ahí provino la dignidad y la autoridad de Josué. Entonces, ¿cuál es el yugo que impone la semijá? ¿Cuál es el yugo que impone esa imposición de manos tan especial? Entonces, la semijá equivale a ponerte un yugo con quien te impuso las manos. Es muy interesante el tema del yugo porque Jesucristo mencionó, nuestro Santo Maestro mencionó la palabra yugo. Dijo, llevad mi yugo sobre vosotros. Llevad mi yugo sobre vosotros. O sea que el yugo en la Biblia tiene una significación, un significado muy profundo, un significado espiritual muy profundo de toda la Biblia, no solamente del Nuevo Testamento. Aquí estamos hablando de la Torá, estamos hablando del Pentateuco. Entonces, miren la palabra, el significado del yugo. Es porque la semijá, esa imposición de manos especial, equivale a ponerte un yugo con quien te impuso las manos. Yo siempre le digo a la gente, no se dejen imponer las manos por cualquiera, no se dejen imponer las manos por cualquiera, por cualquier desconocido, por cualquier persona que no tenga testimonio, por cualquier persona que no sea un hombre de Dios. Tengan cuidado. Por esta razón, previamente a que cualquier persona reciba semijá, debe saber que va a tener que cambiar muchas cosas a partir de ese momento. Fundamentalmente en cuanto a la manera de pensar, en la manera de sentir, la manera de obrar, porque ya no será independiente, ya se habrá puesto una atadura, un yugo, se habrá unido inseparablemente con alguien más. Desde la salida de Egipto hasta llegar al Jordán, Dios puso a Josué bajo Moisés para formarlo, para madurarlo, para que finalmente heredara la vara de autoridad de Dios de manos de Moisés. Vemos en las Escrituras que Josué siempre estaba con Moisés. Aun cuando fue al monte Sinaí a recibir las tablas de la ley, él lo acompañó hasta donde pudo llegar. Sabía lo que era estar en Egipto, en el mundo, lo que era estar en el desierto, y sabía lo que era ahora introducir al pueblo en la tierra prometida. En el carácter de Josué se fue formando un sentido de identidad, de pertenencia a un pueblo, de ser parte, de saber estar bajo el liderazgo de alguien, de un siervo de Dios, y honrar
al hombre que le enseñó. Recién después de ese acto de imposición de manos, de esa semijá, cuando Josué hablaba, era como si Moisés estuviera hablando. Recién después de ese acto de imposición de manos, usted lo ve en Josué 3:7, el mismo libro de Josué, dice, entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Y eso fue recién después de que Josué recibió la imposición de manos de parte de Moisés. Dice la tradición judía que Dios ordenó a Moisés. Moisés ordenó a Josué. Eso, ojo, lo dice la tradición judía, no la Biblia. Que Dios ordenó a Moisés. Moisés ordenó a Josué. Josué ordenó a los ancianos a los profetas a los hombres del Sanedrín, pero según la tradición rabínica, esta ordenación especial judía llegó a su fin en el 3er siglo de la era común. Llegó hasta el 3er siglo y desapareció. Sin embargo, presten atención a esto, queridos hombres de negocio, nos acomodamos, respiramos, presten atención a esto. Sin embargo, aunque la tradición judía haya terminado en el siglo III, existe una cadena de sucesión que comenzó con Yahshua. Existe una cadena de sucesión que comenzó con Jesucristo y continúa hasta nuestros días. Y se da a través del bautismo. Y ahí tienen la siguiente palabra que les mencioné al principio. Se da a través de la tevilá. Tevilá, el bautismo. Yo les decía, anoten esta palabra. La palabra tevilá en hebreo significa inmersión. Inmersión. Era un ritual de purificación del pueblo hebreo, del pueblo de Israel. Un ritual de purificación. Tevilá significa inmersión. El bautismo en realidad es la inmersión. Bien, ya tienen el significado de la segunda palabra. Tevilá, inmersión. Entonces, espero que vayamos bien en estos 23 primeros minutos de clase. Todos nosotros estábamos lejos de Dios y de sus instrucciones. Todos nosotros. Éramos nuestros propios dioses. Dice la Escritura que éramos hijos de desobediencia a la Torá de Dios. Hijos de desobediencia a la Torá de Dios. Miren qué figura, qué metáfora. Hijos de desobediencia a la Torá de Dios, viviendo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. No hay diferencia entre nosotros y el resto de la gente perdida. ¿Dónde está eso? Usted lo va a leer en Efesios capítulo 2, del versículo 1 al 7. Y se los voy a leer porque es interesante. A ver, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. El pasaje es hermoso, no quise perderme la oportunidad de leerlo. Usted lo podría haber leído, tiene la Biblia abierta ahí en Efesios 2, del 1 al 7, lo podría haber leído usted solo, pero no me quería perder la oportunidad de que de mi boca salieran tan sublimes palabras como las que acabo de leer. Debemos entender entonces que cuando seguíamos la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, lo dice el pasaje, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. En esa condición no teníamos la posibilidad
A ver si lo entendemos. En esa condición no teníamos la posibilidad de presentarnos ante la santidad de Dios. Muertos en nuestros delitos y pecados, no teníamos la posibilidad de presentarnos nosotros mismos ante la santidad de Dios. Era imposible. Y no podíamos pedirle algo. Yo sé que mucha gente en el mundo que anda en pecado y lejos de Dios, cuando tiene necesidad le pide a Dios. Y les aseguro que bíblicamente, de acuerdo a lo que enseñan las Escrituras, Dios no oye a los pecadores. Dios no oye a los pecadores. Entonces, no teníamos la posibilidad de presentarnos ante Yahweh Dios y pedirle algo, cualquier cosa que eso haya sido. Necesitábamos que alguien, preste atención a esto, porque le voy a explicar la semija. Necesitábamos que alguien cercano a Dios nos lleve a Él. Nosotros no podíamos, con nuestro pecado. Necesitábamos que alguien cercano a Dios nos lleve a Él. Espero que puedan soportar esta enseñanza teológica. Y nosotros hemos ido a Dios a través de su Hijo. Nosotros hemos ido a Dios a través de su Hijo Jesucristo, quien primero nos limpió de todo pecado con su sangre y nos hizo hijos de Dios. Estableció la relación de filiación. Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. A través de Jesucristo, de su obra en la cruz, hemos recibido la filiación con el Dios de los siglos, con el Dios eterno. Por esta razón, cuando nos presentamos delante de Dios, vamos a hacerlo siempre a través de la dignidad. ¿Vieron que le hablé de la dignidad de Moisés? Le hablo de dignidad. Cuando nos presentamos delante de Dios, vamos a hacerlo siempre a través de la dignidad de Yahshua, la dignidad que Yahshua puso en nosotros, la dignidad de Él que puso sobre nosotros. Yahshua tiene suficientes méritos, porque Él hizo el proceso hasta el final, y por lo que padeció, aprendió la obediencia. Hebreos 5, 8 al 10. Dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Por eso, además de su sangre expiatoria, que él mismo salpicó 7 veces en el lugar santísimo en el tabernáculo del cielo, en su condición de sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, están también sus méritos. No nos olvidemos entonces, porque a veces nos falta una pata en la estructura teológica. No solamente salpicó, roció su propia sangre sobre el propiciatorio en el cielo, en el tabernáculo, en el lugar santísimo sobre el arca. No solamente eso, sino también están sus méritos, por los méritos de Yahshua. Están sus méritos por su obediencia a la Torá de su Padre. Por su obediencia a la Torá de su Padre. Y si usted quiere ir al Padre, siempre tiene que acordarse de que va a través de Jesucristo. Esto es porque Jesucristo mismo fue el que te hizo semija. Jesucristo mismo fue el que te hizo semija. Ahora, el problema que tenemos que dilucidar teológicamente para completar el esquema es quién le hizo semija a Yahshua. ¿Quién le hizo semija a Yahshua? Entonces recordemos que a Yahshua misma, a Yahshua de Nazaret, a Jesús de Nazaret, a Jesucristo, ustedes no se preocupen, yo les enseñé que los nombres no tienen traducción de idioma a idioma, no se pueden traducir, por eso hablo de Yahshua. Pero si usted le llama Jesús, para mí está bien, si usted llama Jesucristo, está bien, sabemos de quién estamos hablando. Permítanme a mí mezclarle el Yahshua para ir acostumbrándoles el oído al verdadero nombre. Entonces, recordemos que Yahshua, a él mismo le hicieron la pregunta, ¿quién te hizo semija? ¿Se acuerdan? Ahí en los evangelios está esa pregunta. Claro, usted no la tiene así porque usted la tiene en castellano. Entonces no se dio cuenta que le habían preguntado, ¿quién te hizo semija? ¿Vieron cuál es el problema de las traducciones? En el momento que estaba
Jesucristo enseñando la Torá de Yahweh Dios, él enseñaba la Torá como quien tiene autoridad. Miren lo que le estoy diciendo. A usted se le escapó por la traducción. Pero Jesucristo enseñaba la Torá de su Padre como quien tiene autoridad. Entonces llamó la atención a los escribas y los fariseos. Y los escribas y fariseos le dijeron, ¿a vos quién te hizo semija? ¿Quién fue el rabino? Y ahí estoy metiendo una palabra adicional. El rabino, el maestro de Torá. ¿Quién fue el maestro de Torá? ¿Quién fue el doctor de la ley? El rabino. El rabino de Torá que te hizo semijá a vos para que ahora tengas la autoridad de enseñar la Torá de Dios. A ver, lo digo otra vez. ¿Quién fue el rabino de Torá que te impuso las manos a vos, que te hizo la semijá a vos, que te dio esa autoridad para que ahora puedas enseñar la Torá de Dios con tanta autoridad? Te dice, no puede ser, eso no está en el Nuevo Testamento. Sí está en el Nuevo Testamento, está en Marcos 1:22. Está en Mateo 21:23. A ver, Marcos 1:22. Marcos 1:22. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Ven? Enseñaba como alguien a quien otro más grande que él le impuso las manos. Enseñaba como alguien a quien otro maestro, otro más grande que él, otro mayor, le impuso las manos. Mateo 21:23. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Repito, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? ¿Qué le estaban preguntando? Si hubiéramos estado ahí en ese momento y hubiéramos entendido el idioma de hebreo, le estaban preguntando, ¿quién te hizo semijá a vos? ¿Quién te hizo semijá? ¿Se entiende? Entonces, si un siervo de Dios, querido hombre de negocio, creyente, querido pastor, querido líder, querido hermano en Cristo, si un siervo de Dios te hizo semijá, y fue Cristo mismo el que le hizo semijá a ese siervo de Dios, y fue Dios el que le hizo semijá a Cristo, es como si Dios mismo te hubiera hecho semijá a vos. Frene el video cuando lo vean de mando otra vez y póngalo de vuelta. De ahí precisamente proviene tu autoridad para cumplir la función para la que fuiste llamado al reino de Dios. Entonces, hemos dicho que la semijá equivale a ponerte un yugo. ¿Se acuerdan que lo dije recién con Moisés y Josué? Hemos dicho entonces que la semijá equivale a ponerte un yugo con quien te impuso las manos. Por esta razón, previamente a que cualquier persona reciba semijá, debe saber que va a tener que cambiar muchas cosas. Fundamentalmente en cuanto a la manera de pensar, la manera de sentir, la manera de obrar, porque ya dejó de ser independiente, ya no es más independiente, se puso un yugo con aquella persona que le hizo semijá. Por eso, luego de ese acto de imposición de manos, cuando Josué hablaba, era como si Moisés estuviera hablando a través de él. Creo que lo leímos en Josué 3:7. Dice, entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de todo Israel para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Entonces, la respuesta a la pregunta que le hicieron a Jesús, la respuesta que le hicieron a Yeshua, la respuesta de la pregunta que le hicieron a Jesucristo. A ver, ¿cuál es la respuesta de la pregunta que le hicieron a Jesucristo acerca de ¿a ti quién te hizo semijá? Sin dudas, queda claramente respondida por las palabras de él mismo, del mismo Jesucristo, cuando dijo, Mateo 11:27, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Mi Padre fue el que me hizo semijá. Mi Padre fue el que me hizo semijá. En uso de su paternidad,
Dios ha conferido esa autoridad a su Hijo. ¿Eh? Por eso Jesús en Mateo 28 dice que se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Eh? Mateo 7, 28 y 29. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Marcos 1, 27. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos, a los demonios, y le obedecen. Lucas 4:32. Y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. ¿Quién le había hecho semejá para semejante autoridad a Jesucristo? Yahweh Dios, el Padre, su Padre. Los fariseos, le voy a aclarar algo de los fariseos, porque los fariseos en apariencia estaban buscando la respuesta acerca de la autoridad de Jesús de Nazaret, pero en realidad lo que querían era negar que Él venía de Dios. Eso es lo que querían, negar que Él venía de Dios, porque cada uno de ellos había recibido su autoridad de parte de un rabino, de parte de un maestro. Cada fariseo había recibido su autoridad de parte de un rabino mayor, de un maestro mayor. Y querían que Jesucristo les dijera qué maestro de Torá, qué rabino de Torá era el que le había impuesto las manos a él para delegar la autoridad. Sucede que aceptar que Jesús venía de Dios era como aceptar que Dios tenía más autoridad que sus propias tradiciones religiosas y que ellos no eran la verdadera autoridad, sino que la única autoridad seguía siendo Dios mismo. Y eso no estaba dentro del esquema religioso de la época, como tampoco lo está hoy en el esquema religioso de los ministros de hoy en día. Tampoco está, Rebobine y escuche de vuelta esto. Yahshua les presentó a sus discípulos al que le impuso las manos a él. Se lo presentó a sus discípulos. Le presentó a quien lo ungió y le hizo semijá, por lo cual anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios estaba con él. A ver, ¿dónde se los presentó? Lo dice Hechos 10, 37 y 38. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Ahora sí, con este texto usted tiene que entender perfectamente lo que es la semijá. Con este texto no le tiene que quedar ninguna duda. Por eso lo voy a leer otra vez. Este texto le tiene que dejar claro todo lo que vinimos diciendo en estos 38 minutos. 38 minutos se los resumo en este texto. Hechos 10, 37 y 38. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Ven la semijá? Clarísima. La unción de Dios sobre Yahshua y lo que hizo después de recibir esa semijá. Por esta precisa razón que les acabo de mencionar, Jesucristo podía decir, en Juan 14:9, por ejemplo, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al que me hizo semijá. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Y así, como Yahshua y el Padre son uno, así nosotros debemos ser uno con Él. Así como Yahshua y el Padre son uno, así nosotros debemos ser uno con Jesucristo. ¿Dónde lo saco eso? En Juan 17:20 dice, mas no ruego, está Jesucristo orando a su Padre, la oración memorable de Juan capítulo 17,
Y le dice, como parte de esa oración, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Déjenme tomar agua. Debes entender que con la semijá vos estás aceptando ser uno con tu maestro. Vamos otra vez. Debes entender que con la semijá que alguien te hace, estás aceptando ser uno con ese maestro. Debes estar consciente de que vos representás a Dios, a Yeshua y a tu maestro que te impuso las manos. Esto es así porque cuando alguien se está preparando para salir, como en el caso de Moisés, alguien se está preparando para salir, el que viene para sucederlo tiene que ser el resultado de la duplicación de su corazón. Cuando alguien se está preparando para salir, el que viene para sucederlo tiene que ser el resultado de una duplicación del corazón del que se va, una duplicación para darle una continuidad exacta y perfecta a su antecesor. Lo que las personas sentían con el primero, ¿y cuál es el primero? Moisés, dice usted. No, yo no estoy hablando de Moisés, estoy hablando de Jesucristo. Estoy hablando de Jesucristo. Lo que las personas sentían con el primero lo deben sentir con sus sucesores. Sin embargo, muchos quieren ser sucesores porque tienen deseos de guerrear, pero no han aceptado la etapa de formación, que es lo que estamos haciendo con ustedes con este curso. Tienen deseos, pero no han aceptado la etapa de formación que es necesario vivir para poder recibir el manto de siervo de Dios de su maestro. Y si ustedes quieren, tómenme como maestro porque yo soy el que les estoy enseñando. Ministerio Bíblico Internacional tiene una visión basada en la revelación de las Sagradas Escrituras y además tiene una forma particular de enseñar las Escrituras. ¿Se dan cuenta que tenemos una forma particular de enseñar las Escrituras? Una profundidad, un escudriñar tan profundo de las Escrituras para entender el corazón de Dios. Entonces, si los pastores que yo mismo he levantado al lado mío no son el resultado de una duplicación de mi persona, tendremos 2, 3 o 4 más ministerios bíblicos internacionales en el mismo ámbito. Entonces, eso no se llama establecer el reino de Dios, eso se llama dividir el reino de Dios, se llama división. Bien, vamos a seguir, discúlpeme ese paréntesis que dice ahí personal, pero vamos a seguir con, como veníamos, ¿no? Veníamos bien, creo que veníamos bien, y el tema es, ¿cuál es el yugo de Yeshua? ¿Cuál es el yugo de Jesucristo? ¿Cuál es? La pregunta que les hago es simple, la tiene escrita ahí en su pantalla. ¿Cuál es el yugo de Jesús? ¿Cuál es el yugo de Jesús de Nazaret, de Yeshua, de Jesucristo, del Hijo del Dios viviente? ¿Cuál es? Bien. El yugo de Jesucristo es la interpretación que él hacía de la palabra de su Padre. La interpretación correcta de la palabra de su Padre. Vean el Sermón del Monte. Usted empieza a leer el Sermón del Monte y dice, oísteis que os fue dicho tal cosa, mas yo os digo. Punto. Oísteis que fue dicho, mas yo os digo. Por ejemplo, oíste que fue dicho en las tablas de la ley, en la ley de Moisés, no cometerás adulterio. Mas yo os digo, cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, adulteró en su corazón. Oíste que fue dicho, no matarás.
Cualquiera que le diga estúpido a su hermano, ya lo mató en su corazón. ¿Ven? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Jesucristo? Está interpretando correctamente la palabra de su Padre, la Torá de su Padre. Entonces, cuando Yahshua, cuando Jesucristo decía, llevad mi yugo sobre vosotros, lo que estaba diciendo era que la responsabilidad que él tenía de interpretar correctamente la Torá, de vivir y enseñar la Torá, también la debamos llevar nosotros. Miren que le estoy tirando, queridos empresarios, una mochila, ¿eh? Cuando él decía, llegar, porque tantos años escuchando esto, que Jesucristo decía, llevad mi yugo sobre vosotros. A ver, se lo voy a leer y después le voy a referir otra vez esto. En Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y nosotros nos rompíamos la cabeza tratando de interpretar una hermenéutica, un exégesis de este pasaje. ¿Cómo puede ser si llevo el yugo de alguien que sea, que vamos a hallar descanso? Con un yugo se trabaja, no se descansa. Mi yugo es fácil, ligero. ¿Qué es esto? Bueno, anoten. Cuando Jesucristo decía, llevad mi yugo sobre vosotros, lo que estaba diciendo era que la responsabilidad que él tenía de interpretar correctamente, de vivir y de enseñar la Torá de su Padre, también la tenemos que llevar nosotros. Y eso nos va a dar descanso para nuestras almas. Eso. Debemos entender que en el contexto judío, si alguien es tu rabino, indefectiblemente tú vas a aceptar de manera absoluta las interpretaciones que este maestro te está enseñando. Por eso los judíos toman un solo rabino durante toda su vida. ¿Por qué? Porque tienen el compromiso ineludible de aceptar de manera absoluta las interpretaciones que ese rabino, que ese maestro de Torá le está enseñando. Y la diferencia de interpretación de nuestro santo maestro es que los religiosos enseñan la ley como una opresión. Miren, relacionen con el pasaje que acabamos de leer. Hallaréis descanso para vuestras almas, mi yugo es fácil, ligera mi carga, yo os haré descansar. ¿Saben cuál es la diferencia entre nuestro santo maestro Jesucristo y los religiosos? Es que los religiosos enseñan la ley como una opresión. Por eso se quieren sacar la ley de encima. La enseñan como una opresión a la ley de Dios. En cambio, Yahshua la enseña como un acceso a la mente de Dios. La ley es un acceso a la mente, al pensamiento de Dios. Es el pensamiento de Dios escrito. Entonces, es decir, el pensamiento de Dios está en su Torá. La interpretación de Yahshua de la Torá, a diferencia de los fariseos, era para hacer libres a sus discípulos, no para oprimirlos bajo una ley, era para hacerlos libres, no para condenarlos por una ley, era para hacerlos libres. Si alguien quería ser verdaderamente libre, debía hacerse discípulo de Jesucristo. Miren, se lo voy a repetir. Si en esa época alguien quería ser verdaderamente libre, se tenía que ser discípulo de Jesucristo. Si en esta época que nos toca vivir a ustedes y a mí, alguno quiere ser verdaderamente libre, tiene que hacerse discípulo de Jesucristo, tiene que hacerse alumno de Jesucristo, tiene que aprender las enseñanzas que Él daba, cómo Él enseñaba a obedecer la Torá de su Padre, porque dice el Salmo 119, versículo 44 y 45, guardaré tu ley siempre, guardaré tu Torá siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. La verdadera libertad del ser humano es andar en las instrucciones de Dios, es andar en la Torá de Dios, es andar en la ley de Dios, en los mandamientos de Dios. Esa es la verdadera libertad del ser humano. Léalo otra vez, Salmo 119, 44 y 45. El yugo del Mesías tiene el propósito de que tú aceptes de manera absoluta sus interpretaciones. Ese es el yugo del Mesías. Que
tú y yo, que vos y yo, que usted y yo aceptemos de manera absoluta, sin cuestionar, sin interponer nuestras propias opiniones o interpretaciones, sin interponer nuestra propia sabiduría. El yugo del Mesías tiene el propósito de que aceptemos de manera absoluta sus interpretaciones, que pensemos, que sintamos y que vivamos como Él. Y luego que nosotros enseñemos a otros a llevar el yugo del Mesías. 1 Corintios 2:16 dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, la interpretación, decimos, de Yeshua es su yugo. Entonces un día, Jesucristo mismo, a través de un maestro que invirtió su tiempo, como yo lo estoy invirtiendo con ustedes, un día, Jesucristo, a través de un maestro que invirtió su tiempo para transmitirnos la interpretación de la Torá que hacía el Mesías, nos impone las manos y nos envía. Pero no para que llevemos nuestra propia interpretación, sino para que llevemos la interpretación de Jesucristo, porque de lo contrario le estaremos poniendo a la gente un yugo de opresión, esclavizándola al unirla con falsas interpretaciones. Y usted no me diga que no lo ha visto, sí que lo ha visto. Se ve todos los días en nuestra actualidad. Juan 8:31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El que escogiere el yugo de la Torá, automáticamente es libre del yugo del mundo. Es así como ocurre la verdadera liberación. Recibes el yugo de la Torá y eres libre. Qué profundidad la de las Escrituras. Y ahora vamos a ver qué tiene que ver esto con el bautismo, porque esta lección es sobre el bautismo. ¿Qué significa ser bautizados en el nombre del Maestro? Bautizados en el nombre del Maestro. En el primer siglo, en la época de Yeshua, de Jesucristo, se usa la metáfora de yugo, que significaba opresión. En el primer siglo significaba opresión. En el primer siglo, cuando hablaban de yugo, era tener un esclavo amarrado trabajando. Eso es lo que significaba. Miren el mensaje de Jesucristo en relación a lo que se interpretaba en su época. Yugo en su época era equivalente a tener un esclavo amarrado trabajando. Pero en el contexto bíblico tiene otra interpretación. Significa la responsabilidad que acepta un discípulo de enseñar las Escrituras, no de acuerdo con su propia interpretación, sino con la interpretación de su maestro. Literalmente, repetir la interpretación de su maestro. Entonces, cuando llegaban a ese grado de aprendizaje y compromiso, ¿qué estoy diciendo? Cuando alguien se inscribía en una de las dos escuelas rabínicas que existían, supónganse el apóstol Pablo era de la escuela de Gilel, y su maestro fue el nieto de Gilel, que fue Gamaliel. Y dice, yo me formé a los pies de Gamaliel. ¿Ven? Entonces, cuando alguien se metía en una escuela rabínica, como el apóstol Pablo en este caso, llegaban a un grado de aprendizaje tan profundo de las Escrituras, a partir del maestro rabínico del rabino que les enseñaba. Cuando llegaban a ese grado de aprendizaje, ese grado de compromiso, los estudiantes se bautizaban en el nombre de su rabino. Tenían un rabino que le había enseñado la Torá. Por eso el apóstol Pablo menciona a Gamaliel. Gamaliel fue el maestro, el rabino de Torá del apóstol Pablo. Entonces, cuando llegó a graduarse, vamos a decir, había un proceso de tevilá, de bautismo, de inmersión. Se bautizaban en el nombre del rabino que los había formado. Este es el significado de ser bautizado en el nombre del rabino, de quien ellos aceptaban ser portavoces. Habían recibido sus enseñanzas
y ahora eran portavoces de ese rabino, y era porque estos tenían el yugo del rabino, tenían el yugo de ese rabino. Bien, entendiendo esto, cuando Pablo llega a Éfeso, encuentra que los discípulos de Juan habían sido bautizados en el bautismo de Juan. O sea, el rabino era Juan, Juan el inmersor, Juan era sacerdote descendiente de Aarón, y bautizaba, y predicaba, predicaba el bautismo de Teshuvá, de arrepentimiento, y bautizaba en el nombre de Juan, que era el rabino que enseñaba eso. Entonces encuentran que estos discípulos de Éfeso habían sido bautizados en el bautismo de Juan, y no en el nombre de Yeshua. Lo vamos a leer. Hechos 19:1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? ¿Ven? La pregunta es clave. ¿Ustedes están bautizados en el nombre de Yeshua? Eso es lo que quería preguntar el apóstol Pablo. ¿Ustedes están bautizados en el nombre de Yeshua? ¿Quién fue su maestro? ¿Quién fue su maestro? ¿Qué yugo tienen puesto? ¿Qué yugo tienen puesto? Porque el yugo te hace, el bautismo te pone un yugo. Te pone un yugo con el maestro en el nombre de quien te estás bautizando. Entonces, viene en el versículo 3. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. En el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Versículo 5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Ahí empezó la iglesia de Éfeso. Entonces, de aquí surge el contexto para entender una enseñanza fundamental de la iglesia. Vamos a entender una enseñanza fundamental de la iglesia, de la que muchos han manifestado sus dudas. Los discípulos de Yeshua deben ser bautizados en su nombre, porque los discípulos se bautizaban bajo la autoridad de su rabino. Tantas veces y durante tantos años me han preguntado en el nombre de quién hay que bautizar. Ahí tienen la explicación teológica en un contexto histórico gramatical adecuado para interpretar correctamente que cada discípulo se bautiza en el nombre de su rabino. Y si hemos aceptado las enseñanzas de la Torá que hizo Jesucristo, nos debemos bautizar en el nombre de Jesucristo. Ese es nuestro rabino, ese es nuestro maestro. Cuando Yeshua los mandaba a bautizar en su nombre, les estaba poniendo la autoridad, la responsabilidad, el yugo, su yugo sobre ellos, de que enseñan lo que él enseñaba con su exacta interpretación. Esto equivale a recibir el mensaje implícito de Jesucristo, de que si nosotros llevamos su yugo sobre nosotros, enseñando lo que él enseñó, aunque él no esté con nosotros físicamente, nosotros debemos bautizar en su nombre, para que los nuevos discípulos, que en definitiva a lo largo de los siglos son discípulos de discípulos de discípulos, a la postre sean discípulos de Yeshua el Mesías. Los estamos bautizando bajo la autoridad que Él nos ha delegado, aceptando el yugo y la responsabilidad de un rabino. Y ese rabino es nuestro Santo Maestro, Jesucristo. El yugo no solamente tiene que ver con incorporar la forma del Santo Maestro de interpretar la Biblia. Tiene que ver con las costumbres también, con las costumbres. Entonces, no solo tiene que ver con incorporar la forma de Jesucristo de interpretar la Biblia, sino que también significa adoptar sus costumbres. Los primeros discípulos vivían con el Mesías y no solo adoptaron sus enseñanzas como propias, sino que habían ido adoptando sus costumbres. Por eso, a pesar de que ellos, como judíos, aprendían a orar desde muy pequeños, ahora, por ser discípulos de Yeshua, querían aprender a orar como él oraba.
Es interesante, porque como un judío o 12 judíos le van a preguntar a Jesucristo, enséñanos a orar. Si ellos aprendieron a orar desde que nacieron, aprendían de memoria todas las oraciones judías. Entonces, ¿cómo le van a decir, enséñanos a orar? Si sabían orar desde que empezaron a hablar. Tal vez sus primeras frases fueron oraciones. Entonces, le dice, enséñanos a orar. Lo que querían era, enséñanos a orar como tú oras, porque ahora tú eres nuestro maestro. Ahora tú eres nuestro rabino de Torá. Tú eres quien nos enseña la instrucción de Dios para que nuestra vida en el blanco, enséñanos a orar. Entonces, Jesús, Yahshua, les enseña el Padre Nuestro, que es el resumen de varias oraciones judías. A partir de ese momento, cuando ellos oraban, los que los oían los identificaban como discípulos de Yahshua, porque él oraba de esa manera. Entonces se notaba que tenían el yugo del Mesías. ¿Se entiende? Además predicaban igual que él, hablaban igual que él. Mateo 26, 73. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Y ustedes pensaban que eso es Pedro en el patio del sumo sacerdote, cuando habían prendido a Jesús. ¿Quién sabe qué pensarían? ¿Por qué le dijo esta persona o estas personas estas palabras? Bueno, por eso se lo dijeron, porque Pedro hablaba como su maestro, tenía el yugo de su maestro. Se lo leo otra vez, verdaderamente tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. ¿Me entendieron esto? Es muy importante que entiendan esto para entender qué significa el bautismo. El bautismo te estás poniendo la semijá de Yahshua, te estás poniendo el yugo de Yahshua. Un discípulo que estaba bajo el yugo de un rabino hacía estas 4 cosas. Primero, memorizaba su palabra. Segundo, adoptaba su interpretación de la escritura. Tercero, imitaba su modelo de ministerio. Cuarto, multiplicaba su enseñanza en discípulos propios. 4 cosas. Cuando predicas y enseñas, hazlo con la palabra de Yahshua. No te pongas a hacer tus propias interpretaciones, ni las que te enseñó algún religioso, algún pastor, algún cura, algún apóstol, algún rabino. No te pongas a hacer tus propias interpretaciones, porque te pones en lugar del maestro. Y Yahshua no enseñó una nueva religión. Ese es el tema. Muchos te han enseñado que el cristianismo es una nueva religión. Es una religión del Nuevo Testamento. No es así. Yahshua, Jesucristo, no enseñó una nueva religión, sino que enseñó a los israelitas a regresar al pacto que Dios había hecho con ellos a través de Moisés. No enseñó una nueva religión, los hizo volver al pacto. Entonces, cuando te pregunten, como le preguntaron a Jesucristo, ¿con qué autoridad hablas? ¿Quién te hizo semijá? Tú debes responder, con la autoridad de mi rabino Yahshua, porque yo enseño con sus interpretaciones. Mi Mesías me enseñó su palabra y yo solamente la repito, porque si yo vivo en la fe de Jesucristo, enseño y enseño, vivo en la fe de Jesucristo y enseño la palabra de Jesucristo, entonces yo tengo el yugo de Jesucristo, porque la interpretación de Yahshua es su yugo y su yugo está puesto sobre mi cuello. Es así de simple. Es así de simple. Sigamos. Es intensa, yo le dije que la clase de hoy es intensa, muy intensa, así que vamos a ir un poquito más rápido. Hay un ejemplo neotestamentario del bautismo que está en Hechos 8:26 al 40. Anote, Hechos 8:26 al 40. Y habla de un judío etíope que había venido a la fiesta a Jerusalén, como correspondía. 3 veces al año todo judío debía subir a Jerusalén. Y este etíope eunuco era funcionario de Candace, la reina de los etíopes.
el cual estaba sobre todos sus tesoros, era su ministro de Economía, y había venido a Jerusalén a adorar. Candace, acuérdense, no es un nombre personal de una persona, es una dinastía, como decir César, César, Julio César, otro César, los Césares, bueno, eran las Candace de los etíopes. Pero lo concreto es que este hombre había venido a Jerusalén a adorar e iba en su carro leyendo el profeta Isaías. Y el Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? ¿Cómo podré entender si alguno no me enseñare? Le dijo el etíope, y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trajila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué impide que me hagas tevilá? ¿Qué me impide que me hagas el rito de la inmersión para identificarme con ese santo maestro que dio su vida por mí, que fue el Cordero de Dios que vino a quitar mi pecado, que me redimió con su sangre y que dejó sus enseñanzas de la Torá de su Padre para que mi vida dé en el blanco y para que yo siga esas enseñanzas? Dice que impide que yo sea bautizado. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Eso usted lo tiene, dijimos, en Hechos 8, 26 al 40. Tenga abierta su Biblia, porque le voy a mencionar algunos versículos. Hechos 8 del 26 al 40. El versículo 35 dice que Felipe, abriendo su boca, comenzando desde esta escritura, que él estaba leyendo en Isaías, en el rollo de Isaías, le anunció el Evangelio de Jesús. Felipe le dijo que Isaías, 740 años antes de que naciera Jesucristo, había profetizado su muerte y su resurrección y su obra redentora. Lo lee en Isaías 53:4. Dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Eso es lo que iba leyendo el etíope. Este es el Evangelio. Estas son las buenas noticias. La buena noticia es porque de tal manera amó Dios al mundo, Juan 3:16, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El versículo 36 dice que yendo por el camino llegaron a cierta agua. Y no sabemos qué agua era, un arroyo, un río, un charco. Llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo haga tevilá? ¿Qué impide que yo sea bautizado? Seguramente Felipe le contó que antes de ascender al cielo Jesús había dicho, según transcribe Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, cuando Felipe le enseñó al etíope que Yahshua había dicho, el que creyere y fuere bautizado será salvo, dijo, yo quiero que ese santo maestro me haga semijá, quiero que me ponga su yugo, el yugo de su enseñanza, de su palabra, de su vida, y yo quiero hacer este rito de inmersión, esta tevilá, este bautismo, en el nombre de mi santo maestro. Él quería ser obediente en todo.
Quería que Jesús sea verdaderamente su dueño. Quería someterse en todo a la voluntad del Señor. En el versículo 37, Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y en ese creo que Jesucristo es el Hijo de Dios está implícito todo lo demás. Está implícito todo lo demás. Este hombre creyó y quiso dar un testimonio inmediato de su fe. Santiago 2:26 dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así la fe sin obras está muerto. Yo puedo creer todo lo que quiera, pero si no hago algo en relación con la fe que habita en mi corazón, mi fe sin obras, dice Santiago, está muerta. La fe sin obras está muerta. Así que si hemos creído en Jesucristo, si hemos aceptado a Jesucristo como el Hijo de Dios, lo hemos aceptado como nuestro Redentor, como nuestro Maestro, como sumo sacerdote, como el Cordero que quita el pecado del mundo, como el juez que vendrá, como el Rey que vendrá, si hemos creído en Él, hemos creído que es el Hijo de Dios, la fe que hay en nuestro corazón debe ser exteriorizado, porque la fe que se guarda no es fe, está muerta. La fe que se exterioriza en obras, esa fe tiene vida, es viva. Ahí lo acabamos de leer. El versículo 38 dice que mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Qué bautismo extraño, ¿no? No se parece a los bautismos de nuestras iglesias modernas. No sé, en el interior, cambia en el interior. Yo he bautizado en muchos lugares en piletas pelopinchos, en el río, pero en las grandes ciudades, principalmente del primer mundo, esos bautisterios decorados con vidrio adelante para que la congregación vea a través del vidrio cuando es inmerso, cuando es sumergido. Qué bautismo extraño el de este eunuco. Nos hemos vuelto tan religiosos que hasta el bautisterio debe ser algo especial. Con vidrio, con adelante, con un mural atrás, con calefacción, etc. El versículo 39 dice, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Fue el comienzo del camino. Fue el comienzo del camino. Y a partir de ahí continuó gozoso recorriendo aquel camino para el que Dios le había hecho salvo. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y esas buenas obras están en la Torá de Dios que enseñó Jesucristo. El bautismo de Yeshua es su muerte y resurrección. Un día les dijo, en Mateo 20:22, les dijo, entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. Mentira, ¿qué van a poder? Porque Lucas 12:50 aclara el bautismo de Jesucristo. Dice, de un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Y cómo me angustio hasta que se cumpla? El bautismo de Yeshua es su muerte y resurrección. Para que se dinamicen otra vez, les voy a poner más pantallas. A ver. Debemos hacer comprender al nuevo creyente que para ser parte del pueblo de Dios a través de Jesucristo, los dos primeros pasos son, primero, creer en Jesucristo en todos sus atributos y funciones, y segundo, ser bautizados en el nombre del Maestro, cuyas enseñanzas estamos incorporando. Déjenme ver cómo continuamos, porque el tiempo se nos ha ido bastante. Se nos ha ido bastante, pero vamos bien. Recién me olvidé de cambiar la pantalla, ustedes ya lo vieron, pero no me voy a olvidar más, espero, creo. Y ¿qué significa la tevilá? ¿Qué significa el bautismo? ¿Qué significa la inmersión en el nombre de nuestro Santo Maestro? Significa que somos sepultados juntamente con Cristo Jesús para muerte al pecado por el bautismo y resucitados para vida nueva, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre. Dice Romanos 6,
¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. La otra cosa que significa, 4 cosas les voy a mencionar. La segunda es que nuestra identidad se fusiona con la identidad corporal de Cristo. Nuestra identidad se fusiona con la identidad corporal. Le estoy diciendo corporal, con el cuerpo de Cristo, con el cuerpo que Él tenía cuando habitaba en la tierra. Con ese cuerpo nos fusionamos. A ver, porque en Él estamos completos. Hemos sido circuncidados en su circuncisión física. Por eso pertenecemos al pueblo escogido por Dios. Ningún incircunciso puede pertenecer a Israel, pero nosotros hemos sido circuncidados en Cristo, por eso hemos sido injertados en Israel. Y hemos sido sepultados con Cristo en el bautismo y luego hemos resucitado con Él mediante la fe. A ver, Colosenses 2:9. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. ¿Ven? Y estamos hablando de físico, no es espiritual. La circuncisión de Él al 8º día. Sepultados con Él en el bautismo, sepultados físicamente también, con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Esto todo físico, por eso es la esperanza nuestra de la resurrección física cuando suene la trompeta en su segunda venida. En tercer lugar, que nuestra interpretación, estamos diciendo con el bautismo en el nombre de Jesucristo, que nuestra interpretación, enseñanzas y costumbres se ajustarán a la de nuestro Santo Maestro Jesucristo, entendiendo que un discípulo que estaba bajo el yugo de un rabino hacía estas 4 cosas. Primero, memorizaba la palabra. Segundo, adoptaba su interpretación de la Escritura. Tercero, imitaba su modelo de ministerio. Y cuarto, multiplicaba su enseñanza en discípulos propios. Y cuarto, no se identifica con el cuerpo. Este sí es el cuerpo espiritual, la iglesia, la eclesía, la quejilá, la cajal en hebreo. Nuestra identidad se fusiona con la identidad corporal de Cristo en la iglesia. Es un elemento distintivo de la unidad del cuerpo, junto con los otros elementos. Elemento distintivo, un espíritu, un Señor, una fe, un Dios y Padre, y entre todas estas cosas está el bautismo como elemento distintivo. Efesios 4:1. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y miren, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, una tevilá, una inmersión, un rito de purificación en el nombre de tu Santo Maestro. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Esas imágenes que le estoy poniendo son bautisterios del primer siglo, bautisterios hermosos, bautisterios del primer siglo. Jesucristo mismo no nos manda a hacer algo que Él no haya cumplido primero. Cuando fue, ahí lo está redactado eso en Mateo 3:13 al 17, cuando Él fue para que el sacerdote Juan, el inmersor, el bautista, Juan el Bautista, lo bautizara, Juan dijo, yo necesito que tú me bautices a mí, eres superior, tú eres sumo sacerdote, y yo soy de la casta sacerdotal nomás. Yo soy del orden descendiente de Aarón. Y tú eres sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces, Yahshua le dijo, así conviene que cumplamos toda justicia. Recién cuando cumplió, los cielos fueron abiertos.
Después, recién cuando obedeció y se bautizó. Cuando se bautizó, recién. A ver, Mateo 3:13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora pues, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos. Y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Recién el Espíritu vino sobre él, recién se oyó la confirmación del Padre cuando el Hijo obedeció. Y a veces nosotros tenemos una fantasía tan grande, que pensamos que podemos vivir una vida sin obediencia al Señor, sin obediencia a la Torá, sin obediencia a lo que Él instruyó. Él dijo, cree en el Señor Jesucristo y será salvo, le dijo el apóstol Pablo al carcelero de Filipos. Y Yeshua dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura que creyere y fuere bautizado. En Mateo dice, y hacer discípulos a las naciones, bautizándolos. Es impresionante la desobediencia y la altanería, la altivez, la soberbia del ser humano que quiere interponer su propia interpretación a la interpretación de la palabra de Dios y al mandato, al mandamiento, a la orden del Señor. Yo les aviso que el bautismo es un requisito para nuestra salvación. Es un requisito para nuestra salvación, porque identifica nuestra fe con la obra perfecta de Cristo Jesús en la cruz. Lo dijimos recién. La fe sin obras está muerta. Recién lo hemos dicho. La fe sin obra está muerta. Usted lo puede leer en Marcos 16:15, cuando le dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Usted lo puede leer en 1 Pedro 3:21 y 22, que dice el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. El bautismo nos agrega a la iglesia, por eso nos salva. Dice la Escritura que el día de Pentecostés creyeron como 3.000 personas, 3.000 hombres, se bautizaron, fueron bautizados y se añadieron a la iglesia. El bautismo es lo que te añade al cuerpo de Cristo. El bautismo es lo que nos agrega, lo que nos añade a la iglesia y nos introduce en un camino o un proceso de santificación. Entonces, miren este texto especial que les voy a poner en la pantalla. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles. Estoy hablando de los 3.000 del día de Pentecostés. Varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del rabino. Arrepentíos, hagan teshuvá, arrepentimiento. Y hagan tevilá. Ya tienen dos palabras en hebreo acá. Hagan teshuvá, arrepiéntanse. Y bautícese, hagan tevilá, cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Estamos terminando, ya se dieron cuenta porque lo decía recién la pantalla que les puse. ¿Dónde puede el cristiano ser bautizado? Necesito contestarles eso. Hechos 8:36 al 38. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, estamos hablando de Felipe y el eunuco, ¿no? Llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. ¿Dónde el cristiano puede ser bautizado? Puede ser bautizado donde haya cierta agua y haya miembros del cuerpo de Cristo, miembros de la iglesia como testigos de su incorporación, de que se está añadiendo a la iglesia. Y hay que haber agua y testigos.
Entonces, ¿dónde puede ser? Mire, yo he bautizado en bañeras, en un baño, en un departamento. He bautizado en piletas de lona, en Ezeiza, en Cosquín, en un montón de lugares. He bautizado en el río la más de las veces. He bautizado en bautisterios de lujo en los Estados Unidos, en la ciudad de Pomona. He bautizado en infinidad de lugares. ¿Dónde el cristiano puede ser bautizado? Aquí hay cierta agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Si crees, bien puedes. Si crees de todo corazón, bien puedes. Entonces, siempre recomendamos que haya algunos miembros de la congregación a la que se está añadiendo como testigos del acto de fe. Y lo último que les voy a decir, que el bautismo, la tevilá, la inmersión, el rito de purificación, este rito que nos identifica con Cristo y con la iglesia, es una consecuencia natural de la verdadera conversión a Jesucristo. Hechos 16:30 dice, y sacándolos, les dijo, esto estamos hablando del carcelero de Filipos con Pablo y Silas, sacándoles les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Es una palabra que les he traído hoy, que según mi leal saber y entender, es poderosísima. Es poderosísima. Es poderosísima. Es el inicio de un camino glorioso. Es el inicio de un camino hermoso. Es el inicio de un camino donde tengamos la semijá de Yeshua, el yugo de Yeshua, la palabra de Yeshua, que es la Torá de su Padre, la fe de Yeshua, el testimonio de Yeshua, la pertenencia al cuerpo de Yeshua, que es la iglesia, que es la congregación de Yahweh. Esto es hermoso. La enseñanza que les he dado hoy, queridos hombres de negocios del Evangelio completo, queridos pastores, que hay muchos que se han anotado en este curso y están allí, queridos creyentes, queridos líderes, esta enseñanza que les he dado hoy es muy profunda, es muy profunda. Es muy significativa para tu vida. Marca un antes y un después de tu vida. Marca un antes y un después de tu vida de creyente. Marca un antes y un después de tu vida de creyente. Por eso les pido que, aunque la hayan visto ahora en vivo, algunos la hayan visto tal vez mañana, pasado, on demand, grabado el video, véanla otra vez. Por lo menos 2 veces, y si pueden 3 veces, porque esta enseñanza va a marcar un antes y un después en tu vida de creyente. Y no olviden que para probar este módulo 1 completo, deben enviar el trabajo práctico de cada capítulo, siguiendo las instrucciones que se encuentran en las páginas 10 y 11 del material de estudio que le hemos enviado. Le rogamos ajustar su trabajo práctico a las instrucciones que están en esas 2 páginas para probar cada capítulo y envíenlo en formato Word y si algunos no pueden en formato PDF a ministeriobiblicointernacional@yahoo.com. No le pongan .ar, es yahoo.com. ¿Y qué más le voy a decir en estos 2 minutos que me quedan? Que cumpliendo con todas las asistencias a las clases y los trabajos prácticos, se entregará un diploma, un certificado de aprobación del curso. Los alumnos que pierdan una clase, que no puedan estar en la clase en vivo los miércoles a las 19 horas, que pierdan una clase, la pueden ver grabadas on demand en la misma página de la Facultad Bíblica, clases en vivo, aula virtual, clases en vivo, ese icono verde, ahí le va a aparecer los cursos que estamos dando, usted entra en el azul que está abajo, que es Curso Bíblico del Reino de Dios, ahí aparece módulo 1 y módulo 2, estamos haciendo módulo 1, cliquea módulo 1,
y ahí le va a aparecer una pantallita negra, que es la que está ahora transmitiéndose en vivo, pero cuando no estamos en vivo aparece negra, y más abajo subidos todos los videos de todas las clases que hemos dado hasta ahora y se seguirán subiendo. Entonces ve ahí on demand su clase que se puede haber perdido. Entonces no se olvide de enviar su trabajo práctico de la clase de hoy a ministeriobiblicointernacional@yahoo.com. Gracias por haber compartido con nosotros esta clase. Los esperamos en la próxima semana para continuar aprendiendo juntos. Dios los bendiga, Dios los guarde, Dios haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes. Dios envíe su espíritu a su mente y a su corazón. Ponga usted su sensibilidad para que el Espíritu le haga entender las profundidades de las palabras de Dios que estamos estudiando. Dios los bendiga. Amén. Queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana, capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su facultad bíblica, brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica para la multiplicación y edificación de la iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales, donde quiera que estés, en todo lugar, recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand, accediendo a través de tu celular, PC, tablet o Smart TV. Recibe tu capacitación en las siguientes carreras: diplomado en teología para maestros de grupos de evangelismo y discipulado, licenciatura en teología pastoral, diplomado en teología y práctica ministerial para pastores, líderes y servidores. Súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona. Esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes desde la comodidad de tu hogar y en los horarios que tengas disponibles. Súmate al liderazgo de este tiempo y adquiere las habilidades, herramientas y valores necesarios para impactar el mundo con la palabra de Dios y transformar la vida de aquellos que creen al Evangelio. Para más información, ingresá a facultadbiblica.com.